están? Espero se encuentren bien. Hoy es la última clase en lo que respecta a esta materia de la unidad curricular de criminología forense. Me complace pues que estén conectados, ya que en las anteriores oportunidades pues no había sido posible por parte de algunos de ustedes, ¿no? Algunos, no de todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profesora. Bueno, Claro. me alegra. Vamos a hacer pues el día de hoy un repaso de lo que fue toda la materia como tal. Y bueno, también pues preguntarles cómo van con las actividades, porque recuerden que este domingo cierra el aula virtual. Y pues observo que varios de los que están inscritos pues no han cumplido con las actividades. Hay algunos que sí, otros que no. Y bueno, también yo entiendo que por razones de profesionalismo, de que actividades laborales y demás, pues se les ha complicado. Sin embargo, pues tengan en cuenta que este domingo está abierta el aula virtual. Si por algún motivo ustedes necesitan una extensión, máximo un día, cuando mucho dos, pues tienen mi número de teléfono y se comunicarían conmigo y yo les puedo extender el aula virtual, pero tienen que hacérmelo saber para yo pues hacerlo extensivo ese plazo dentro del aula virtual. ¿Okay? He corregido algunas actividades, los felicito porque bueno, la mayoría ha salido bien, no así que digamos excelente, pero sí dentro del ámbito, en líneas generales, bien. He sido un poco pues rigurosa en el momento sí de corregir por el nivel de estudio que ustedes están haciendo, ¿no? Ya pronto pues van a ser magíster y pues es necesario que ustedes pues comprendan un poco tanto de metodología, que es lo importante de la forma de realizar los trabajos en sí para cuando presenten su tesis, tanto de magíster o su tesis doctoral. ¿Okay? En cuanto a conocimiento y contenido, he visto sí bastante aplicabilidad, o sea, han sido certeros en cuanto al contenido. Es en cuestiones más de forma allí en cuanto a la presentación de los trabajos que he visto debilidades. Sin embargo, son debilidades que se pueden superar, eso no es mayor complicación. ¿Okay? Bueno, el doctor Jorge López nos saluda. Buenas tardes, saludos cordiales. No tengo el micrófono en este momento, pero estoy viendo las clases. Gracias, doctor Jorge, muy amable por estar al tanto y pendiente. Así las cosas, pues ya iniciamos un poco con lo de la materia, atendiendo a lo que es la criminología en general, o la criminología, que decimos que la criminología es una ciencia, efectivamente, de carácter multidisciplinario, que basa sus fundamentos en conocimientos propios de otras ramas o de otras disciplinas, ¿no? Como es la sociología, la psicología y la antropología. Hay muchas más, pero las principales pues son estas, tomando para ello el marco conceptual que delimita el derecho penal. La criminología efectivamente estudia las causas del crimen y preconiza los remedios para que efectivamente no exista crimen, o para que el comportamiento social de la persona que cometió el crimen pues sea un poco debilitado, ¿no? Y tratar pues también busca la prevención, que no se cometa ya o que no se ejecute el hecho delictivo o el delito, sino tratar de prevenirlo, porque la criminología estudia el antes, el durante y el después. Siempre es ese factor, ese ámbito de acción o de radio de acción que tiene la criminología. Lógicamente que también estudia 4 aspectos fundamentales, se pudiera decir, que es el crimen, el criminal, la víctima y la sociedad. El crimen como efectivamente lo que hablábamos en las clases pasadas de la conceptualización del delito. Si un delito se da es porque lógicamente convergen en él todos los elementos. ¿Y cuáles son los elementos del delito? La acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la punibilidad y la penalidad. Y decíamos que si lógicamente están configurados esos elementos, pues lógicamente se constituye un hecho punible, un delito en sentido jurídico, y la persona es reprochable y puede ser declarado penalmente responsable cuando efectivamente se verifique que hay más elementos que comprueban su culpabilidad que su inocencia. ¿Okay? El criminal, pues el contexto de la persona, porque lógicamente que los que cometen crímenes son seres humanos, y bajo esa conceptualización de ser humano, que tiene
debilidades, carencias, que presenta emociones, sentimientos, que tiene conductas muchas veces antisociales o disociales, pero ya por psicopatologías, pues lógicamente es el ser humano, el criminal como tal, y es el estudio de esa persona, de ese ser humano. Y la víctima dentro de su proceso, o sea, la víctima lógicamente indirecta, porque si en el caso del homicidio se coteja o se abarca bajo la forma ya de criminalística, de las evidencias, de los indicios que arrojó ese crimen violento y que supongamos condujo a la asesinación o a asesinarle la vida a una persona, pero que lógicamente sigue siendo víctima, que ya no va a estar en el plano terrestre, sino en otro plano, pero se va a abarcar el modo, el suceso, cómo se cometió ese crimen. Y la sociedad, pues lógicamente como fundamental, ejerciendo la sociedad ese control social y formal dentro del contexto de la criminología, como un modo de regulación del comportamiento del individuo dentro de su entorno, de su convivencia social en general, ¿no? Eso lo de la criminología. Ahora, la criminología aplicada al derecho material y procesal. La criminología aplicada al derecho material y procesal se extiende desde las conductas tipificadas como delitos, ustedes saben muy bien eso, hasta abarcar los trastornos relacionados con la personalidad antisocial, sin dejar de un lado pues, la prevención de los mismos, que eso es parte de la política criminal. Entonces, lógicamente que ese es también su campo de acción, desde el momento de la comisión de hechos delictivos y abarca pues, la comprensión inclusive sobre los trastornos que pudiera tener esa persona en el cometer un hecho delictivo. Se sabe que una persona que puede cometer hechos delictivos, cuando hablamos ya de hechos delictivos que van por la vía o que han recorrido todo lo que es el camino delictual, el intercrímenes, pues es una persona que tiene conciencia, lógicamente, de sus actos y tiene conciencia de que va a cometer un hecho delictivo. Al tener conciencia de un hecho delictivo, dentro de su ser hay algo que efectivamente fue lo que implosionó o lo que generó para cometer ese hecho delictivo. Eso muchas veces y con mucha frecuencia, investigaciones se han realizado, es porque la mayoría de las personas que cometen un crimen con ese camino delictual recorrido, pues tienen unos trastornos relacionados con la personalidad o tienen conductas antisociales a nivel de psicopatías. Por eso se habla de que la criminología debe estudiarse y aplicarse desde las diferentes fases del proceso penal. ¿Y que cuáles son las fases del proceso penal? La fase preparatoria de investigación, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución. Dentro de cada fase del proceso penal, lógicamente, hay criminólogos y los especialistas dedicados a, pues, a estudiar y establecer todos los tipos de parámetros de por qué se dio el crimen, pues van a tener una función principal en cada fase. Si es en la fase preparatoria, pues lógicamente como es la fase inicial del proceso y es la fase donde se empiezan a investigar y verificar todos esos elementos de condición que pudieran comprometer la responsabilidad penal del imputado, se van a establecer y se van a dar ciertos informes o ciertas evaluaciones que son necesarias para las siguientes fases. En el caso de la fase intermedia, pues, lógicamente se va a verificar si a través de un estudio, supongamos en los casos de droga, es consumidor o es un enfermo de pie, como lo habla la ley. Y se hacen diferentes informes y diagnósticos criminológicos para saber si efectivamente es un consumidor o es un transportador o un distribuidor. Y son necesarios esos estudios que se inician desde la fase preparatoria, desde la fase de investigación. Llegan a la fase intermedia, se admiten lógicamente como pruebas, sea como una prueba promovida por la defensa o por el titular de la acción penal, que es el fiscal del Ministerio Público, y pues lógicamente a ser promovida y después verificada que es lícita, pertinente y necesaria para el proceso, pues después la admite. Y dependiendo de lo que el imputado en ese momento pues elija, haciendo uso inclusive de las... en este caso, si son delitos de droga, pues bueno, de la forma de solución anticipada, como es la admisión de hechos. Si admite hechos, pues bueno, hasta allí quedaría el proceso penal como tal, ya no pasaríamos a la etapa de juicio, pero lógicamente admite hechos sobre la base de una responsabilidad penal pues declarada y verificada por la investigación que arrojó el fiscal del Ministerio Público.
Posteriormente, si son delitos graves, pues también se van a hacer diferentes tipos de informes dependiendo de lo que solicite el defensor o dependiendo de lo que solicite el Ministerio Público y dependiendo pues del caso particular. Cuando ya pasamos a fase de juicio, pues lógicamente allí el rol del criminólogo y de los especialistas que convergen en las distintas áreas, pero que son llamados como peritos en el desarrollo del proceso, pues lógicamente su función va a ser de convalidar, de ratificar lo que ya fue en un momento accionado por parte del fiscal o de la defensa. Y dependiendo de cómo ellos ratifiquen el contenido y firma de esos informes, pues el juez en su momento, en el momento de evacuar y posteriormente hacer la valoración de esas pruebas, pues verificará el establecimiento de las conductas antijurídicas, en todo caso, del que cometió el crimen, ¿no? Pero lógicamente que los informes le dan la base fundamental a lo que es la parte pericial, a lo que es la parte de comprobación de hechos y demás aspectos que el juez como conocedor de derecho tiene y posee, pero que el especialista es el que le va a dar luz y más va a redireccionar, por decirlo de esa manera, el objetivo que es establecer la verdad de los hechos. Y la verdad de los hechos se establece con los medios idóneos. ¿Y cuáles son los medios idóneos? Las pruebas que aportaron las partes en su oportunidad procesal y que lógicamente al ser debatidas y contradictorias en el juicio, pues se va a verificar la culpabilidad o la inocencia, ¿no? Dependiendo de lo que arroje el proceso penal. Y pues en la fase de ejecución también ejerce lógicamente un rol importante lo que es el criminólogo, la criminología, los trabajadores sociales, los especialistas, los psiquiatras, todos ellos convergen allí en el momento de establecer los informes de valoración o de favorecimiento o no sobre la conducta que cometió, que ya efectivamente cuando estamos en fase de ejecución, ya es una persona que está declaradamente responsable de sus actos, fue declarado culpable y pues lógicamente está en una fase, si es ordinario, si es una jurisdicción ordinaria, pues para verificar si es posible la consolidación o el otorgamiento de un beneficio procesal. Si es adulto, pero si es un adolescente, para revisar una sanción, porque en materia de jurisdicción penal de adolescentes, pues no podemos hablar de beneficios procesales, sino solamente revisiones de sanción privativa por otra sanción no privativa de libertad. Tienen que tener mucho cuidado en el establecimiento de esas dos jurisdicciones que son totalmente distintas. En una sí existen beneficios procesales, en otra no existen beneficios procesales. Sin embargo, en las dos, el papel del criminólogo, del trabajo social y del equipo multidisciplinario es muy importante en el momento de emitir los informes, porque si efectivamente el criminólogo, sea en jurisdicción ordinaria, sea en jurisdicción adolescente, pues emite un informe que es desfavorable, ahí se va a plantear lo que vamos a ver ahorita posteriormente, lo que es la valoración de riesgo. El juez, pues lógicamente no va a soltar o no va a estar en sus manos esa carga de soltar a la calle una persona que tiene todavía conductas antisociales y que su grado de empatía o de internalización del hecho delictivo no está consolidado. Por eso es importante el informe de todos estos especialistas en fase de ejecución, que son los que le van a dar también garantía al proceso a la víctima que están por fuera, que él está internalizando el crimen, que la pena, pues efectivamente, si es en la parte de adultos, la está asumiendo como efectivamente que cometió un hecho delictivo y que ese es su castigo por recibir la pena, que está consciente de lo que cometió y que está arrepentido y que tiene el firme propósito de no volver a delinquir. Todo eso lo debe arrojar igualmente el diagnóstico criminológico. Esas son las fases en líneas generales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, no, claro, Gracias, doctor William. Bueno, eso en la criminología en las diferentes fases. En criminología en la ejecución de la sentencia, pues ya lo hablamos, redactar los informes, que haya una participación activa, pues lógicamente también debe existir un secreto profesional por parte del criminólogo, ¿no? Ahora, la relación de la criminología aplicada con la medicina legal y la psiquiatría forense. La psiquiatría forense pues, es una rama de la medicina que estudia las enfermedades mentales. Lo de la psiquiatría contemporánea, como ya en el día de hoy, pues tiende a concebir al hombre como una totalidad, efectivamente, como un todo, ¿no?
Y debemos tener consideración, sobre todo en el área de la psiquiatría forense, las distintas psicopatías que puede tener una persona o trastornos mentales o debilidades mentales que hacen que efectivamente pueda cometer un hecho delictivo. Con frecuencia y por estudios que se han realizado, se ha verificado que la mayoría de los crímenes, y esto desde los violentos hasta los menos violentos, las personas que cometen crímenes como tal, pues lógicamente tienen algún tipo de psicopatía, porque la psicopatía es un trastorno de la personalidad, está caracterizado principalmente por la falta de afecto, remordimiento y poca empatía. Cuando una persona tiene poco afecto, tiene remordimientos, tiene poca empatía, tiene una carencia a nivel emocional, muchas veces implosiona o se explota cometiendo hechos delictivos. Que esos hechos delictivos pues se van a graduar y van a ser de menor o de mayor gravedad, dependiendo de ese trastorno, de esa carencia, de esa debilidad que pueda tener una persona. Ustedes dirán, ajá, pero un estafador tiene algún tipo de trastorno. Lógicamente, cuando un estafador también tiene algún tipo de trastorno. Porque desde el momento que empieza en su mente ese recorrido delictual de cometer un hecho delictivo bajo el ánimo de lucrarse de otra persona con fraude, pues lógicamente en su mente hay algún tipo de trastorno, porque una persona que tenga moralmente sus valores estables y establecidos, no va a hacer cosas que están en contra de la moral y la buena costumbre, por decir, empezando por allí. Lógicamente, toda persona que comete un hecho delictivo de ese tipo de naturaleza, donde ha habido un camino delictual, pues hay algún tipo de debilidad o de carencia en su interno. Por eso la psiquiatría forense estudia el ser humano en su totalidad y es parte fundamental de la criminología forense, porque va mucho más allá de lo que, de la parte externa, de lo material, sino estudia el ser humano, por qué lo cometió, qué lo llevó a cometer el hecho delictivo, cuáles son los factores que originaron la comisión del hecho delictivo. Cosa distinta es cuando ocurren homicidios culposos. Sin embargo, un homicidio culposo, a pesar de que en la mente se puede representar que pueda generar un grave, o sea, no tiene la intención de cometer ese hecho delictivo. Los homicidios culposos, por decir los más comunes, cuando se transgrede una norma de tránsito terrestre, un semáforo, estando en rojo y pues sigue, o estando en amarillo y ya va a llegar a rojo, sigue y de repente pues pasa una persona o un peatón y pues lamentablemente hay un accidente de tránsito allí. Hay un homicidio culposo, se configura el homicidio culposo bajo los elementos del homicidio, imprudencia, pericia, inobservancia de las normas, reglamentos y demás. Pero lógicamente que una persona que maneja y demás no tiene en su mente la intención de dañar a otro. O sea, no la tiene en ese momento. O sea, pueden ocurrir que por sí causas ajenas y propias de su debilidad como ser humano, supongamos una persona que va manejando y que tiene en su mente un millón de problemas y que en ese momento está manejando, pero está pensando en los problemas, que tiene los problemas y se ciega y no ve bien el semáforo y pasó y arrolló a alguien. Él no tenía la intención, más bien tenía cosas por resolver en su cabeza y llega otro problema. Pero no tenía la intención de matar. Por eso son diferentes los tipos de, en esos casos, homicidio culposo, lesiones culposas, lógicamente no podemos hablar de criminal como tal, con un trastorno de psicopatía o con una conducta antisocial o disocial. Ya cuando hablamos propiamente de criminal, son de esos casos que siempre ha recorrido el camino intelectual, que ha hecho uso del intercrímenes, desde el pensamiento hasta la materialización del mismo. O sea, ha actuado con el dolo, con intención, con recreación inclusive de cómo va a cometer ese hecho delictivo. Desde los hechos delictivos, generándose o afectando bienes jurídicos tutelados como el patrimonio, hasta los bienes jurídicos tutelados, el máximo que es la vida. Por eso, la psicología, la psiquiatría forense va de la mano con la criminología para verificar todos estos tipos de trastornos de psicopatía, de debilidad mental,
y otras manifestaciones, inclusive de alteraciones psíquicas, que pueden coadyuvar en la perpetración de un acto criminal. Claro, ya eso es parte de otra materia que se llama pues, delincuencia y tratamiento, cuando se ven los distintos tipos de delincuencia, desde las delincuencias socializadas, las no socializadas y las delincuencias neuróticas. Cuando hablamos de delincuencias neuróticas, ese tipo de delincuencia o de delincuente que jamás en su vida ha cometido un hecho delictivo, pero por algún aspecto o un factor fundamental generó y detonó todo su ser para pues, cometer un hecho delictivo. Eso se da mucho en los casos de los delitos pasionales, cuando pues, un hombre o una mujer puede ver en estados de infidelidad y pues, implosiona, se genera, se detona, hay un cortocircuito en su cabeza y comete un hecho delictivo. Ya ahí es otro tipo de delincuencia neurótica, producto de cortocircuitos cerebrales, pero eso es a un nivel neurológico, que también se evidencia, y por los mapas neurológicos, el estallido de las neuronas en el momento de la acción de lo que generó ese estallido, y puede ser un mapa sobre bueno, eso sería como una forma de atenuar en todo caso, ¿no? La pena, pero lógicamente cometió un hecho delictivo, pero son formas de atenuación que son otras materias. Pero lógicamente que también abarca, pues tengo que más o menos explicarles todo esto porque es parte de la psiquiatría forense. ¿Sí? Igualmente la criminología aplicada en lo que es a la psicología criminal, pues la psicología pues va de la mano igual con diagnósticos criminológicos, test de personalidad, verificación de conductas asociales o disociales, que esos son muy importantes también cuando un niño o un joven empieza con actitudes asociales, o sea, quiere estar solo, solitario, no quiere socializar con los demás compañeritos, o es objeto de bullying, que esto es algo muy importante, es un detonante cuando los niños o adolescentes van en ese proceso de evolución y son objeto de acoso escolar o de bullying, crean en sus conductas o en sus patrones estados de remordimiento y de resentimiento, y si no son sanados con un especialista, o si no son sanados con sus padres o sus madres que tienen el control sobre sus hijos y que están pendientes y que con palabras de amor los pueden ayudar a superar ese tipo de acoso, pues se va creando conflictos internos y van evolucionando con conflictos que pueden llegar desde suicidarse o desde arremeter contra la vida de los acosadores sexuales, cosas que ocurren mucho en Estados Unidos, con este tipo de jóvenes que llegan a escuelitas, a liceos, con metralletas y matan al que está a su alrededor y asesinan la vida de muchas personas y muchas veces se suicidan o lógicamente para contrarrestar el grado de agresión pues son cercenados ellos la vida. Cuando se hace el estudio criminológico de que por qué, cuáles son los factores, se verifica, en primer lugar, ese joven no vive ni con la mamá ni el papá o puede ser que viva solamente con uno de ellos. Ha tenido una conducta de acoso escolar mucho antes o fue objeto de bullying o de rechazo por parte de los mismos compañeros. Tiene conductas de agresión o muy disociales porque siempre ha sido agresivo o conductas asociales porque siempre ha sido solitario. Y son patrones de trastornos de psicopatía, que también los estudia, va de la mano entre la psiquiatría forense y la psicología cuando se hace todo el diagnóstico criminológico. Y lógicamente que pues, tanto el diagnóstico criminológico en materia de psiquiatría forense, de psicología criminal, pues lógicamente es de carácter legal, ¿no? Es realizado casi siempre por un equipo multidisciplinario y tiene detalles de todo. Cuando yo hablo de detalles de todo, es que verifica el área social, verifica el área educativa, verifica el área de emociones, verifica las conductas sociales, cómo ha sido el desenvolvimiento de esa persona en su entorno social, en su comunidad. El estudio inclusive demográfico, geográfico, si es calor, si vive en una zona calurosa, en una zona de frío, todo eso son los factores que pues, en el diagnóstico criminológico pues, es una forma de entrar a lo que ya es la internalización de ese ser humano, de que porque cometió el hecho delictivo. ¿Y que busca también el diagnóstico criminológico? Pues tratar de que con su política criminal esa persona
se inserta nuevamente a la sociedad de manera armónica y pacífica y con el firme propósito de que no vuelva a cometer un hecho delictivo de esa naturaleza o de mayor naturaleza o de menor gravedad. Se busca después que concientice y que internalice directamente. Ya si no internaliza, pues ya ahí es grave, porque lógicamente no puede salir tan rápido, no debería salir tan rápido, pues porque su conducta va a seguir siendo transgresora de normas y porque puede cometer un hecho delictivo de la misma naturaleza o de mayor gravedad. Y esto se da mucho en el tiempo que yo estuve como juez, verifiqué todo este tipo de informes, porque decían, por decir, su conducta transgresora no la ha internalizado, no tiene empatía con la víctima. Ya cuando decía que no ha internalizado su conducta transgresora y no tiene empatía con la víctima, ¿qué me indica esto? Que ni está arrepentido y si sale lo vuelve a hacer. O sea, él no se pone en el puesto de la otra persona que transgredió, que cometió el hecho delictivo, le da igual, no ha internalizado, o sea, para él más bien estar detenido o detenida es un castigo que le puso el Estado porque el Estado es caprichoso con él y porque las personas no lo quieren. Siempre justifica su conducta transgresora bajo que la culpa la tienen las otras personas y no él. Así es sencillo. Lógicamente ese tipo de personas son criminales en potencia, no pueden salir a la calle. Y se ve, se nota mucho en los diagnósticos criminológicos, que lógicamente hay que tener mucho cuidado también con estos diagnósticos criminológicos y por eso el criminólogo, aparte de ser especialista, con un cúmulo de conocimientos, porque ha estudiado para eso, tiene que tener valores, ética, y sobre todo eso, ética, valores bien conformados, porque muy fácil se le puede hacer mentir en su diagnóstico criminológico, que puede pasar también. Pero lógicamente cuando uno verifica que ahí puede haber alguna alteración, ahí interviene el juez y las partes en el proceso, pero bueno, principalmente pues, lo digo por experiencia propia. Muchas veces se me presentaron algunos informes que yo observaba y verificaba que era o corte y pegue de otro informe, que era una valoración profunda de esa persona, o que efectivamente lo quería favorecer. Pero siempre, como todo, no hay crimen perfecto y no hay diagnóstico así perfecto. Bueno, en mi caso particular, ¿no? Se lee. Yo eso sí, muy minuciosa en las lecturas de los informes y alguna palabra o palabras no coordinaban y de ahí me agarraba. Por decir, alta posibilidad o disposición alta a internalizar el hecho delictivo. Disposición alta. O sea, no tiene todavía la disposición, no está consolidado ese objetivo. Si me dijera, consolidada la empatía, internalizada, el hecho delictivo, pero ellos también pues, son muy cautelosos, los criminólogos, cuando tienden, de nuestra manera, que pudieran mentir. Dejan palabras y detalles que si en algún momento son combinados, dicen, no, pero es que mire, yo aquí no coloqué exactamente que él estaba 100% favorable. Aquí dice alta disposición. O sea, que él todavía no lo ha consolidado. Pero si un juez no verifica estas cosas de manera con conciencia a nivel analítico y demás, pues se lo pueden pasar y puede creer que eso es una opinión netamente favorable y puede arribar. Por eso los diagnósticos criminológicos hay que leerlos con lupa y leer cada palabra y concatenar cada párrafo del diagnóstico criminológico con la valoración y la conclusión que del criminólogo. Y lógicamente con los informes anteriores, ver la evolución, porque no es llegar y agarrar el último informe y leerlo, y, ay sí, miren, favorable, 100%. No, como juzgador, principalmente como juez, el juez debe verificar la evolución de ese diagnóstico criminológico por eso se habla desde todas las fases del proceso penal, desde la fase preparatoria, cómo ha sido la evolución criminológica de esa persona delincuente, de ese criminal que ya está en fase de ejecución y que probablemente puede optar a un beneficio procesal o a una revisión de sanción si es adolescente. Eso es muy importante en el momento de la valoración de los informes. Bueno, eso en cuanto a los perfiles, a los diagnósticos en criminología y psiquiatría forense. También hablamos de los perfiles criminales,
que los perfiles criminales es una hipótesis sobre las características personales y demográficas, sexo, raza, edad, nivel socioeconómico, estilo de vida y personalidad del presunto autor de un crimen. ¿Por qué es hipótesis? Porque son supuestos que se dan sobre la base de unos factores que rodean el hecho. Todavía no se ha verificado con exactitud quién es esa persona, pero son hipótesis para poder llegar efectivamente al perpetrador del hecho delictivo. El perfil criminal por sí solo pues no determina quién es el autor, pero sí señala, sí da trazos muy cercanos de quién es y con las técnicas de perfilación criminal, pues lógicamente muchas veces se llega a dar con el autor verdadero, en la mayoría de las veces, de quien cometió el hecho delictivo. Por eso la perfilación criminal como tal, en esa palabra, es una técnica de investigación criminológica, derivada del análisis de los diferentes patrones o conductas de los agresores, conocidos y desconocidos. Y esos factores son tanto internos como externos, desde el lugar de los hechos hasta más o menos si dejó algún tipo de huella o de símbolo en el momento de la comisión de hechos delictivos, y pues también se hacen otros tipos de perfiles o técnicas de perfilación criminal de manera inductiva, deductiva, geográfica, que también lo expliqué en la clase pasada. Cuando hablamos de perfiles de agresores conocidos con el método inductivo, es de lo particular a lo general. Casi siempre se hacen estudios o análisis de personas que están ya detenidas, que están con condenas, para verificar cuál es su patrón de conducta en la comisión de hechos de exceso delictivo, y se trata de estudiar al agresor que está afuera y que no ha sido conocido, por métodos inductivos. Por métodos deductivos, de lo general a lo particular. Se estudia primero los sitios del suceso, la víctima, todo lo que arroja el contexto del suceso para llegar a la persona que cometió el hecho delictivo. Y el perfil geográfico, pues ya ahí hablamos más de indicios, de materia demográfica, de perfil geográfico, para verificar inclusive si el autor que cometió el hecho delictivo puede vivir o residir en las zonas aledañas o en las zonas cercanas a donde se cometió ese hecho delictivo. Y bueno, por último, la valoración de riesgo, que pues trata más de lo que es la peligrosidad criminal. ¿Y qué se entiende por peligrosidad? Es aquella cualidad de alguien o algo para producir un peligro que puede atentar, pues lógicamente, contra el bien jurídico tutelado, la vida, el ser humano. Lógicamente que esa peligrosidad va muy de la mano con la probabilidad de cometer delitos o delitos a futuro por una persona. Y la peligrosidad criminal pues es un fundamento de las medidas de seguridad, dependiendo del margen de peligrosidad y de esa valoración de riesgo que se haga de esas cualidades, que hay parte también de la criminología forense en fase de ejecución, porque prácticamente aquí llegamos a esa parte, a la parte de ejecución, pues se podrá establecer si es apto o no apto para salir, pero lógicamente que va de la mano con la implementación de las medidas de seguridad. En las técnicas de predicción de peligrosidad, pues lógicamente hay que distinguir entre la cualidad como tal, porque por eso se habla de que la peligrosidad es una cualidad de alguien o algo para cometer un hecho delictivo. En esas técnicas de predicción de la peligrosidad se debe distinguir esa cualidad de ser violento, si efectivamente la persona es violenta, es peligrosa, o solo el acto o acción de comportarse violentamente, que son dos cosas diferentes. Porque una cosa puede ser violento, que la persona siempre es violenta, es agresiva. Otra cosa es que cuando está en una situación que puede generar para él algún peligro inclusive, pues se torna violento. Cuando se torna violento, tanto en su verbo, hablábamos de violencia, que la violencia pudiera decirse, y así está catalogado por varios autores, que es una estrategia para conseguir un objetivo.